A las 13 horas en Osaka, correspondiente a las 5 de la mañana en Malabo, el responsable cultural del pabellón de Guinea Ecuatorial ante la Expo de Osaka, Baltasar Ndongadzaba, ha recibido al ministro de Turismo Sostenible y Artesanía de Gabón, Pascal Ogowe Sifon, miembro de la delegación gabonesa encabezada por el vicepresidente del Ejecutivo, Alexandre Barro Jean-Pierre, que se encuentra en Osaka para presidir los actos de la celebración del Día Nacional de Gabón. Llega en el pabellón de Guinea Ecuatorial en el marco de la visita oficial a Japón tras este sábado la ceremonia del Día Nacional de su país en la Expo. El ministro ha llegado a la visita junto con el comisario general de sección de Gabón ante la Expo, Aristide Ebaneson, y de inmediato ha sido guiado para recorrer las diferentes zonas temáticas del pabellón, donde ha recibido información de la atracción, importancia, definición de las obras y el programa de desarrollo de Guinea Ecuatorial. C'est avec plaisir que je découvre la Guinée équatoriale avec en exposition tout son projet de développement dans tous les secteurs. Ça a été bien présenté, ça attire forcément la curiosité et l'admiration. Le peuple guinéen et le peuple gabonais sont des peuples frères. Il me devait de venir représenter les plus hautes autorités pour vous témoigner notre hospitalité et notre amitié. En su visita al stand de Guinea Ecuatorial, el ministro ha señalado que el turismo es uno de los motores de crecimiento. Ha dicho que es sostenible, genera más beneficios para todos y forma el capital humano. Je pense, à mon humble avis, que tous les pays d'Afrique centrale qui sont au niveau de la côte doivent intégrer un même projet de développement touristique. Nous devons partager ensemble cette ambition pour attirer de plus en plus de touristes et surtout mettre un investissement qui correspond à la curiosité de ces touristes. Ils ne viennent pas visiter les gratte-ciel chez nous. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de côtoyer la nature avec tout l'investissement respectueux de cette nature. En même temps, ils viennent découvrir notre tradition, notre culture. Es la primera visita oficial de un político de país amigo al pabellón ecuatoriano durante la Expo. Al respecto, ha dejado una nota firmada en el libro de visitas y Baltasar Ndongadzaba le ha ofrecido al visitante un ejemplar del libro Guinea Ecuatorial, País Joven, escrito por Obiang Mambazwa.